Hoy, con este nuevo sombrero fachero de Francia, vamos a crear un personaje a partir de una historia. En el anterior episodio de este curso os expliqué en detalle mi proceso creativo para crear personajes nuevos y originales e hice un diseño que me dio una historia muy interesante, además de repasar algunas reglas básicas de diseño de personaje y tips para dar iconicidad a tus creaciones. Te recomiendo mucho que vayas a verlo antes porque organicé este curso de manera que podamos abarcar el tema de creaciones de personaje casi por completo. Y además porque se me ocurrió un lore muy chulo para ese personaje. Ahora, si ese vídeo no te decepcionó, este lo hará aún menos, así que coge el lápiz y vamos a levelear. Crear personajes a partir de una historia siempre me ha costado, y no te voy a mentir, aún me cuesta un poco, ya que requiere pensar más y tomar decisiones en pos de la historia. No es un proceso tan espontáneo como en el que vimos en el anterior episodio, pero aún así puedo aportarte alguna cosa, pero necesitamos una historia, ¿no? A trabaja en un súper donde a pesar de hacer casi de todo a casi nadie le importa, y para colmo tiene un compañero querido por todos que le hace la vida imposible. Este es B y usa la confianza de todos en contra de él. Nuestro prota, cansado de esto, solo desea que todo se pare para tener un poco de paz, y un día así sucede. Lo deseó con tanta fuerza que todo se detuvo a su alrededor. Había despertado sin querer un poder que desconocía, telequinesis. Lo que no sabía tampoco es que la persona que más odiaba en el mundo también lo poseía, y sería él quien lo arrastraría en este oscuro mundo de psíquicos y bandas. Con este breve resumen creo que te haces con una pequeña idea de cómo es A y de cómo es B. Son la representación del bully y la víctima. Si tuviera que definir a A, es un chico dócil, tímido y con un gran miedo a enfrentar a las personas y a sus problemas. Alguien que piensa que trabajando duro todo le irá mejor. B es un manipulador a sangre fría. Sabe cómo caer bien y cómo hacerte sentir menos. Esto tiene una explicación en la historia, pero por el momento vale es como ça. Porque nos centraremos en el prota, en A. Antes de construir un personaje por fuera, rasgos característicos y tal, es muy importante saber cómo es internamente, no solo para la historia, sino porque nuestro exterior es un pequeño reflejo de nuestro mundo interno. Por eso es importante conocer 6 puntos claves de él. Punto 1. Su personalidad. A es introvertido. Si tuviera que definirlo rápidamente, es una persona que característicamente huye de los conflictos, por miedo a lastimar a los demás. Y también es bondadoso, aunque en esta historia esta palabra hay que cogerlo con pinzas. 2. Sus motivaciones, ya que estos son el motor de la historia. A despierta un día con una habilidad peligrosa que no solo él posee. Para desgracia suya, estas personas se agrupan en clanes y al no pertenecer a ninguna, corre el riesgo de ser asesinado, por lo que su primer objetivo es sobrevivir. Sus traumas o miedos, otro punto decisivo a la hora de tomar decisiones. Esos suelen venir por experiencias del pasado, y el que más marcó a nuestro prota fue el miedo a la soledad y al rechazo, pues siempre tuvo muchos amigos de niño hasta que se cambió de curso. Esto le generó otro miedo, el miedo al cambio. Punto 4. Su pasado o su background. Como ya dije antes, porque somos lo que somos tras todo lo que hemos vivido. Es imposible que nuestro pasado no influencie nuestra forma de ser en el presente, y no solo eso, sino porque puede contener información relevante para el desarrollo de la historia. Este punto lo dejaremos por el momento, porque para ello debo saber qué sucederá en la historia por completo. Lo veremos en el vídeo de su desarrollo de personaje. El otro punto que me gusta definir, sea antes de los bocetos o después, es el cambio y la transformación que sufrirá a lo largo de la historia, porque es lo normal. Las historias pasan de un punto A a un punto B, en el que la acción se centra en nuestro prota superando obstáculos hasta llegar al final. Obstáculos que le harán cuestionarse su forma de ser y de pensar. Tenemos la opción de que pase a ser de introvertido a una persona más extrovertida, pero esa no es la transformación que me interesa más que cambie su forma de pensar, ya que es un gran dilema que podría dar tramas interesantes. Él, en un principio, considera que debe ser bueno con todos, sin importar cómo le traten, que quizá es él el que está mal y que por eso no tiene amigos, sin cuestionar que a lo mejor esas personas son las que están vulnerando su integridad. De esto a pasar al otro extremo, pensar que todos son egoístas y que es la naturaleza humana, por lo que no puede confiar nunca en nadie, ya que tarde o temprano le traicionarán, como le ha pasado en toda su vida. Las posturas extremas dan personajes interesantes, pero no hay que olvidar que la duda es algo humano también, por lo que nuestras firmes creencias pueden tambalear algunas veces frente a ciertas circunstancias, haciendo reconfigurar nuestra mente más de una vez a lo largo de nuestra vida. Con esto tenemos las bases sólidas para entender a nuestro prota y sus acciones, así que vamos con el diseño. Tengo que aclarar que el personaje no fue lo único que cambió a lo largo del proceso, ya que la historia que te conté no empezó siendo lo que es ahora, sino uno de viajes en el tiempo en el que nuestro prota regresaba a casa y al pedir el deseo de tener todo, obtuvo el poder de parar el tiempo. Pero me dio mucha flojera tirar por ahí y el diseño se veía igual que yo, por lo que me desconvencía aún más.
Es por eso que desarrollé el diseño y la historia a la vez. Uno complementaba al otro. Lo más claro que tenía era la forma de ser del prota. Entre esa búsqueda de apariencias, mi mente dio con una idea que me gustó muchísimo, que es este. Y para su diseño me inspiré en un gran amigo llamado Rubén, quien espero que no me cobre por hacerlo. Y esto es algo que recomiendo hacer muchísimo. No hay mejor personaje que aquel con el que el espectador se puede identificar. Y estos los encontramos en la realidad, en nuestra familia, amigos, escuela, redes, en la tele. Lejos de romperte la cabeza creando algo nuevo del bolsillo, inspírate en aquellas personas con personalidades o apariencias similares al personaje que buscas y construyelo poco a poco en base a eso. Esto me ayudó mucho, al menos para empezar a cosechar algo. Este diseño dio a pie a una historia ambientada en el bajo mundo de las ciudades, una historia callejera, una en la que reinan las bandas y el miedo que estos provocan. La estela de ideas siguió así hasta que me llegó a la mente el concepto de psíquicos, ya que es un poder que puede dar mucha diversidad de habilidades y personajes, además de que es muy fácil de explicar o de justificar. Cualquier excusa te vale, porque existe una fina probabilidad de que existan estas habilidades. En nuestro caso, la explicación que di al desarrollo de estos poderes es, por consecuencia, un experimento científico. Cliché, pero funcional. Lo que nos importa es qué harán con ese poder y cómo afecta al mundo. El origen solo será un recurso para matar las ganas de saber todo del espectador. Empecé a explorar un poco más el personaje de antes e intentando probar cosas distintas con la finalidad de dar con la mejor opción. Algo que te pasará en este paso seguro es que uno de los bocetos te hará plantearte otra posibilidad que te llevará a otra idea y otra, hasta terminar con una que fusione distintos conceptos que trataste anteriormente. Como en este caso que estáis viendo, en el que parto de la idea de que tenga el pelo largo a dejárselo corto. Y en el proceso que hago esta prueba me sale un personaje más frío y serio, que me hace replantearme la forma de ser del personaje, como que podría ser un chaval desganado que suele lucir serio generalmente, más emo, pero aún conservando las características iniciales, como que carece de motivación, descuidado y poco entusiasmado. Eso está bien, ya que así funcionan las ideas. Una primera idea nunca debe ser la definitiva, al menos no antes de explorar otras alternativas. Es como estar excavando una mina y detenerte a unos centímetros antes de tocar el oro, o en este caso el diseño ganador. Aún así, después de darle unas vueltas a este concepto y hacer unas poses claves que haría el personaje, decidí retomar la idea principal para ver hasta dónde me llevaba también. En este caso, un chico con el pelo más largo y revuelto, que podemos ver que es muy tímido, parece la típica persona que te diría a todo que sí, anteponiendo a las demás personas antes que a sí mismo, y que se puede sentir inferior por su propia situación. También le hice pruebas de vestimenta e incluso le cambié el color del cabello a uno más neutro para que no fuera tan llamativo, porque queremos que se vea muy normal y que no destaque, que no se vea especial, tal como él se percibe. Esto podemos dejarlo más claro poniéndolo en contraste con otros personajes más llamativos en el mismo mundo, con pelos más extravagantes quizás o colores súper vivos. En este otro documento dibuja el personaje de frente y de perfil en distintos puntos de la historia. Primero el de base, luego el en el trabajo y finalmente el en la etapa más avanzada de la historia. Esto es una idea solamente porque es la primera que se me viene de momento respecto al cambio que va a tener en el futuro. Uno en el que ya está totalmente desviado del camino del bien, donde porta la máscara de B y se hace pasar por él, ya que este era temido por muchos psíquicos. Una vez finalizadas las pruebas, llegó la hora de elegir. De todos los bocetos me decanté más por este. Creo que representa mejor a la descripción inicial. Aún nos falta mucha información del personaje y que podrían aportarnos más herramientas con las que jugar, como si es huérfano o no, experiencias pasadas y tal, pero bueno, ya lo tendremos en cuenta en el próximo vídeo de desarrollo del personaje. Por el momento, suscríbete para no perdértelo. Y espera que aún no terminamos aquí, porque recuerda que nuestro prota es un elegido, con un poder sin igual, y sabemos que no es el único que lo posee. Poderes psíquicos. Un poder así debe tener limitaciones y posibilidades de uso distintas para cada sujeto. Por eso lo primero que se me ocurrió, haciendo referencia a Jujutsu Kaisen y sus expansiones, fue que pueden hacer uso de estas habilidades mentales en un radio limitado, es decir, un alcance limitado en el que pueden mover, congelar, destruir o hacer desaparecer lo que quieran, todo esto dependiendo del tipo de psíquico que sean, claro. El aspecto visual del poder me lo imagino como la zona de operaciones de Trafalgar Law de One Piece, un espacio visible en el que puedes detectar tanto al usuario como al afectado. Y si el afectado es otro psíquico, existe la posibilidad de una lucha por apoderarse del dominio de la zona y abarcar más control para pelear. Mierda, esto es muy Jujutsu Kaisen. No, tranqui. Lo que nos puede salvar del plagio aquí son las habilidades únicas de los personajes, y que estas batallas tienen lugar en la realidad y no es que desaparecen y se van a otro plano, simplemente serán personas peleando por controlar más objetos de su alrededor que el otro y sacan provecho de sus propias habilidades.
Claro que cada uno tiene un radio de acción distinto que pueden ir ampliando según se van haciendo más fuertes y según la cantidad de psíquicos que han vencido. Luego de definir cómo será el poder, también hay otro aspecto a desarrollar del personaje que es opcional pero que puede ser bueno incluirlo, que son las armas o armas que usa el personaje. Si tu historia es un shonen, recuerda que la mayoría de los personajes shonen suele tener un objeto o un arma característica que forma parte de su identidad, como Goku y su bastón mágico, al menos al principio, Chainsaw Man con su motosierra, Yu-Gi-Oh con su máquina de cartas, etc. Puede ser que no tenga ningún objeto especial también y su característica distintiva radica en esto, el uso en lo de los puños o de la fuerza. En nuestro caso, como las batallas tendrán lugar en la ciudad, podría optar por armas callejeras o improvisadas, pudiendo ser lo primero que se topa en su primera batalla o algo que haga una analogía con su persona. Esto y la máscara lo desarrollaré más en el próximo vídeo, por lo que para empezar, esta llave turbia de mecánico le sirve para torturar a unos cuantos psíquicos. Ahora sí, puedo decir que terminamos y de seguro podrás pensar que todo este proceso habrá sido fácil y rápido, pero me llevó días, sobre todo porque no tenía claro la historia. Pero quitando esto, lleva su tiempo, pues requiere tomar decisiones, pensar mucho, descartar ideas que te gustaron y volver a empezar, frustrarte porque no te sale lo que tienes exactamente en la cabeza y rendirte a la procrastinación. Pero todo esto es parte del proceso que muchas veces se arregla con un pequeño descanso, otras veces con una larga pausa, pero aún así tienes que convertirte en el minero que sigue picando con la confianza de toparse con el oro en cualquier momento. Teniendo fe, ten fe en el proceso porque solo con eso y la persistencia obtendrás lo que tanto ansías. Gracias a eso obtuve un gran personaje. Y no solo eso, también unas ganas increíbles de teñirme el pelo. Esto sí es un gran cambio de personaje. Espero de todo corazón que te haya gustado el vídeo, al igual que mi look. Y si es así, no dudes en dejarme en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo en el que desarrollaremos el personaje de Niro y el primer vídeo. Hasta pronto, Blackies, y seguir leveleando.